Hola, me llamo Betiana Álvarez, soy licenciada en Psicología y trabajo en la Dirección de Adultos Mayores perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en el programa PROPIA. ¿Qué es PROPIA? Bueno, PROPIA es un programa de prevención y asistencia hacia personas adultas mayores que se encuentran en alguna situación de riesgo, alguna situación de maltrato, abusos o discriminación. Y hoy en este video me gustaría explicar acerca de lo que es el maltrato, el abuso mayor, al adulto mayor, lo que genera en ellos y los tipos de maltrato que existen. El maltrato se puede cometer tanto por acción o por omisión, puede ser físico, psicológico, entrañar abuso económico u otros perjuicios materiales, y en cualquier tipo de maltrato el adulto mayor es totalmente víctima de sufrimientos innecesarios, ya que violan sus derechos humanos y se produce un gran deterioro de su calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que nuestra población, es decir, nuestros adultos mayores, son más frágiles, más vulnerables, están más aislados ahora, más con el tema de la pandemia, y son más dependientes afectiva y socialmente, y además tienen cada vez menos posibilidades de protegerse y escapar de su entorno. Los tipos de maltrato que existen tenemos por un lado el edadismo, que tiene que ver con la edad, y es una especie de racismo hacia el adulto mayor, donde aparece la sociedad rechazando la vejez e invitándonos a no aceptar la edad que tenemos. En este tipo de maltrato lo ven a los adultos mayores como seres inservibles que representan una gran carga social y familiar. Por otro lado, tenemos el maltrato físico, que son agresiones producidas por alguien del entorno del adulto mayor, que puede ser tanto un hijo, una hija, algún familiar, entre otros, que se encuentran eventualmente al cuidado del adulto mayor y que puede poner en peligro su desarrollo físico y emocional. Por otro lado, otro tipo de maltrato que existe es el psicológico. Este tipo de maltrato afecta negativamente al adulto mayor, ya que interfiere en su desarrollo cognitivo, emocional y social, lo deshumaniza, hiere su dignidad, es decir, deja huellas imborrables en las personas que lo padecen, y genera un gran monto genera mucha depresión, genera mucha angustia y cuadros depresivos en los adultos mayores que lo padecen. Por otro lado, tenemos otro tipo de maltrato, que es el abuso económico, donde la violencia económica tiene efectos demoledores en los adultos mayores que son abusados económicamente. Por ejemplo, en aquellos que reciben una pensión fija, o en aquellos que por ahí pierden los ahorros de toda su vida. En ello generan una gran pérdida de autonomía. Existen diferentes tipos de abuso económico. Por ejemplo, está la apropiación indebida, que es el robo de las pertenencias del adulto mayor. Es trabajar por otro lado, tenemos cuando el adulto mayor es invitado a vivir a la casa de uno de los hijos, pero se encuentra haciendo las tareas domésticas, cuidando a sus nietos. Esto le genera mucho estrés al adulto mayor también. Por otro lado, tenemos el nomadismo, que es el ping-pong, digamos, es cuando el adulto mayor es obligado a vivir cada temporada en la casa de cada hijo a cambio de su pensión. Y por el otro, el acoso inmobiliario, que es cuando la inmobiliaria se encuentra interesada en el terreno donde vive el adulto mayor, por lo tanto la acosa continuamente, lo cual lleva a que el adulto mayor deje el lugar donde vivió toda su vida por este tema, digamos. Por otro lado, tenemos el otro tipo de maltrato, otro tipo de violencia, es la violencia medicamentosa, que es definida como la inadecuada administración de fármacos hacia las personas adultas mayores. En este tipo de violencia aparece la sobremedicación, que acarrea un grave problema moral, ya que viola los derechos fundamentales de la persona, anulando su voluntad, digamos, y dejándole incapaz de razonar y hablar. Por otro lado, tenemos
Otro tipo de maltrato que tenemos es la negligencia, y aparece cuando el cuidador no presta la atención que debe prestar al adulto mayor. En este caso puede ser la negligencia tanto activa como pasiva. La activa aparece en los cuidados diarios, digamos, en la higiene personal, en los cambios posturales, la alimentación. En este tipo de negligencia activa aparece la malnutrición, u otro tipo que aparece también es el abandono, que es cuando, por ejemplo, el adulto mayor es privado voluntariamente de su libertad, permaneciendo en un rincón, digamos, de la casa, sentado en un sillón o acostado todo el día en su cama, digamos. Este tipo de abandono o este abandono, digamos, es vivido como, este tipo de maltrato es vivido como un abandono produce sentimiento de abandono en el adulto mayor, ya que justamente lo priva de toda posibilidad de relación, digamos, de relacionarse con otras personas. Y por el otro lado está la negligencia pasiva, que aparece cuando el cuidador ignora al adulto mayor, lo descuida y lo obliga también a permanecer en un rincón apartado. También aparece cuando se olvida de llamarlo para comer o para participar en las actividades diarias, o sea, tanto familiares como institucionales. Y en estos casos, el adulto mayor puede presentar un estado de malnutrición, falta de higiene o vestimenta inadecuada. El otro tipo de maltrato que existe, por último, digamos, es el maltrato más difícil de abordarlo, ya que tiene que ver con el abuso sexual. El abuso sexual implica una relación asimétrica y coercitiva, es decir, que la persona abusada es totalmente obligada. El agresor ocupa un lugar de dominio sobre la víctima y le impone los pasos a seguir. Y abusar sexualmente de una persona mayor es un acto perverso y es un delito que está penado por ley. Los agresores suelen ser personas del entorno de la persona adulta mayor, y las personas adultas mayores que padecen o que padecieron algún abuso sexual desarrollan trastornos, por ejemplo, como estrés postraumáticos, depresión, alcoholismo, vergüenza, culpa, miedo a represalias, ingesta inadecuada de medicamentos o ideas suicidas, digamos. Bueno, estos son los tipos de maltrato que existen y espero que haya quedado claro, digamos, de qué se trata y lo mal que le hace a nuestros adultos mayores maltratarlos, digamos. Por último, me gustaría dejar una reflexión, algo para reflexionar, una frase, digamos, que es la siguiente: tratemos a nuestros adultos mayores como nos gustaría que nos traten a nosotros al llegar a su edad. Digamos no al maltrato y promovamos el buen trato. Muchas gracias, hasta luego.